Vimos ayer, recapitulando lo que vimos el día de ayer. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profesora. Vimos que era un objeto. Vimos que era un objeto, que los objetos pueden ser simples o complejos, reales, imaginarios, abstractos, ¿sí? Vimos que un objeto puede ser cualquier cosa, una silla, una mesa, un escritorio, un mesabanco, un lápiz, una computadora, un celular, ¿sí? Y vimos que los objetos, van a poseer atributos, que son las características que lo definen como tal, ¿sí? Y tienen un comportamiento propio. ¿Para qué vamos a ocupar ese objeto, no? El objeto alumno, le vamos a asignar materias, le vamos a quitar materias, ¿sí? Y la interacción que existe entre los objetos, vimos que es una clase vimos que era un conjunto de objetos que comparten características comunes, ¿sí? Vamos a agrupar a los objetos con características comunes, que es lo que hacemos en la vida diaria, ¿no? Agrupamos los celulares por sistema operativo, los iOS o los Android, ¿sí? Entonces, agrupamos al conjunto de objetos que comparten características comunes, se les llama clases, estamos clasificando, ¿sí? Ok. Bueno, vimos que eran las clases, ¿sí? Y que una clase posee una estructura también, que son los atributos y el comportamiento que va a tener la clase. En este caso, la clase curso o la clase grupo, como le queramos llamar, materia, tiene nombre, tiene ubicación, tiene días que se ofrece la materia, horas, hora de inicio y hora de término. ¿Y para qué me va a servir la materia? Pues para agregarle alumnos o qué comportamiento va a tener. Borrarle alumnos, darlos de alta, darlos de baja, ¿ok? Las relaciones entre clases y objetos, vimos cómo se representa una clase o cómo la vamos a representar en el lenguaje UML o el lenguaje unificado. Vamos a representar en forma de un rectángulo en donde lo vamos a dividir en tres. En la parte de arriba vamos a poner el nombre de la clase, en medio los atributos o características que tenga esa clase y en la parte inferior van a ser los métodos, ¿sí? O las operaciones que voy a hacer con él, con esa clase. Vimos abstraer, que era abstraer, ignorar los detalles de qué hace, cómo lo hace y sacar lo que era importante para nosotros. Vimos ejemplos de los autos, por ejemplo, dependía de dónde se aplicaba, qué tipo de sistema yo iba a realizar, era lo que yo iba a abstraer del auto, las características que me interesaran en ese momento, sin meterme en la complejidad, ¿sí? O ignorando los detalles de cómo lo hace, ¿sí? Entonces, dependiendo para dónde lo voy a aplicar. Vimos ayer varios ejemplos. Eso era extraer, sacar lo que para mí es importante. Decíamos, un sistema de una veterinaria, ¿qué le interesa a la veterinaria? Al dueño, ¿qué le interesa del gato? Entonces, cada quien lo ve desde diferentes puntos de vista, ¿sí? De diferentes perspectivas. El encapsulamiento, decíamos que en la vida diaria tenemos un nombre para cada cosa, o le dimos ya un nombre a cada cosa para podernos comunicar fácilmente. Entonces ya no tenemos que decir todas las características de ese objeto, qué es, para qué sirve, de qué está hecho, para nombrar un objeto, ¿sí? Con una sola palabra englobamos todo eso. Eso es encapsular, ¿sí? El ejemplo gráfico de encapsulamiento, ahí está, modularidad, que fue lo que vimos el semestre pasado, dividir un programa en pequeños bloques, pequeños módulos y que cada módulo tenga una función específica. Por ejemplo, un sistema de contabilidad, el módulo de altas y bajas de consultas, el módulo de activo, pasivo, capital, estado de resultados. Entonces, un módulo va a tener una función específica, va a servir para algo o va a hacer algo. Y todos los módulos se van a comunicar entre sí para cuando yo los una, todo ese conjunto forma un todo o un sistema de control de contabilidad de la empresa, ¿no? Y esa es la modularidad. Ahí está un ejemplo gráfico de qué es la modularidad, ¿sí? La jerarquía, decíamos, era clasificar, ¿sí? Valga la redundancia, las clases, ¿sí? En orden jerárquico, como hacemos en un organigrama o como lo hacemos
en el árbol genealógico, ¿sí? Vamos ordenando de manera jerárquica. Así, esa es la jerarquía, ¿sí? Primero va en un organigrama, pues el de la escuela, por ejemplo, primero va el director, los subdirectores, jefes de departamento, y de ahí personal docente, no docente. Vimos los tipos de herencia que hay, simple y múltiple, ¿sí? Simple cuando se hereda de una sola clase padre y múltiple cuando se hereda de dos o más clases padres. Decíamos que nosotros tenemos herencia múltiple porque heredamos de dos, ¿sí? Y que en Java únicamente existe la herencia simple, no hay herencia múltiple. Vimos cómo representar herencia, ¿sí? Que lo vamos a hacer en los diagramas ya de clases, ¿sí? Vamos a poner en la parte superior la clase base, y en la parte inferior las clases derivadas o clases hijas, ¿sí? Y lo leemos de abajo hacia arriba. Círculo es una forma, rectángulo es una forma, o cuadrado es una forma, o como lo que llevamos ya ahora, lo podemos poner en la clase base, figuras geométricas, y círculo es una figura geométrica, rectángulo es una figura geométrica, cuadrado es una figura geométrica, ¿sí? Ok. Dependiendo de lo que estemos haciendo, es el nombre que le vamos a dar a las clases. La relación de herencia, que es lo que aquí nos quedamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a relacionar las clases, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la clase vehículos. A un vehículo le corresponde un solo dueño, por eso tenemos el número 1 aquí, ¿sí? Porque a un vehículo le corresponde un dueño. Y a una persona puede tener 0 o muchos vehículos, ¿sí? Una persona puede tener 0 o muchos vehículos, ¿sí? Por eso está de 0 a muchos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver, las relaciones de 0 a muchos, de muchos a muchos, de 1 a 1, ¿sí? De 1 a n. Aquí está la herencia. Un carro es un vehículo y un Thornton es un gran vehículo, ¿sí? Un trailer. Y el polimorfismo, ¿qué es el polimorfismo? Que un método tome diferentes formas. Aquí vamos a ver el polimorfismo en una de las unidades, donde vamos a tener varios métodos que se llamen igual, pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿O por qué no me va a marcar error si todos se llaman igual? ¿O a cuál va a llamar en ese momento? ¿Sí? ¿Cómo vas a saber que va a llamar al que yo quiero que calcule el área del triángulo, o al del cuadrado, o al del rectángulo, y no se equivoque? ¿Sí? Pues la diferencia va a ser los parámetros que recibe. Acuérdense que ponemos el nombre del método y entre paréntesis los parámetros que recibe. Entonces, esa va a ser la diferencia. Vamos a tener varios métodos que se llamen igual, pero lo que los va a diferenciar a la hora que yo lo llame va a ser el tipo de parámetro que yo le dé. Si, por ejemplo, pongo un método que se llama área, va a recibir dos enteros. Otro se va a llamar área y recibe dos dobles. Otro se llama área y recibe un entero y un doble. Entonces, cuando yo pase dos enteros, pues va a mandar a llamar al que recibe dos enteros. Y esa va a ser la diferencia. O así va a diferenciar el programa a qué método va a llamar por los parámetros que reciba, ¿sí? Y de qué tipo van a ser. La palabra polimorfismo tiene como origen la palabra griego poli, muchos, muchas formas. O sea, un método va a tomar diferentes formas, o va a hacerlo de diferentes formas, va a calcular el área del triángulo, del cuadrado, del círculo. Y se utiliza para indicar que un nombre puede denotar instancias, objetos de clase diferentes que están relacionadas por alguna superclase común. Comportamientos diferentes asociados a objetos distintos. Pueden compartir el mismo nombre al llamarlos. Por ese nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. Es lo que les decía yo. Dependiendo del tipo de parámetros que yo le pase, va a ser el método al que va a mandar a llamar y el comportamiento que va a tener, ¿sí? Entonces, aquí está un ejemplo de polimorfismo. Tenemos la clase que se llama operaciones, ¿sí? Y tenemos los métodos polimórficos. ¿Por qué se llaman polimórficos? Porque van a tener diferentes formas y se llaman igual los tres métodos. Los tres se llaman suma. ¿Pero cuál va a ser la diferencia? Los parámetros que recibe. Uno recibe dos enteros, otro recibe dos dobles y el otro recibe dos char. Entonces, cuando yo mande a llamar y le dé como parámetros dos números con decimal, ¿a cuál va a llamar? Pues a suma de en medio, ¿no? Entonces, así va a ser la diferencia. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Bueno.
vamos a ver el lenguaje UML. Es el lenguaje con el que vamos a diseñar los diagramas de clase. Así como el lenguaje que estamos ocupando, que es el lenguaje de programación Java, y el compilador que tenemos puede ser JCreator, puede ser NetBeans, puede ser Eclipse, ¿sí? Puede ser cualquiera de los compiladores que ustedes ocupen, ¿sí? Pero el lenguaje que estamos viendo, o la base del lenguaje, donde estamos diciendo, ahora sí que las reglas del juego, cuáles son las reglas de sintaxis, cómo debemos escribir el programa, ¿sí? El lenguaje es Java. Así, para hacer los diagramas de clase, el lenguaje es UML. Y en este caso, el software que vamos a ocupar para diseñar los diagramas de clases se llama Bone UML. Puede ser cualquier otro software que se ocupe para diseñar diagramas de clase. ¿Sí? Ahorita vamos a ocupar el Bone UML. Pero el lenguaje es UML, es lenguaje unificado de modelado. Es un lenguaje que permite modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema de software orientado a objeto. Se ocupa más que nada en ingeniería de software. Cuando vean ustedes la materia de ingeniería de software, ¿sí? Llevan una materia por ahí donde diseñan sistemas, ¿sí? Que luego la empatan con taller de investigación 1 y ya hacen el proyecto en esa materia, y en la otra materia hacen la documentación en taller de investigación 1, porque en taller de investigación 1 tienen que desarrollar un proyecto relacionado a su área, ¿sí? Ahí yo doy esa de taller de investigación 1 y 2. Entonces, ya cuando vean esta materia de diseño de software, pues ya van a desarrollar un sistema completo, un sistema de control escolar, un sistema de control de una tienda, un sistema de contabilidad, una aplicación web, no sé, lo que ustedes quieran desarrollar, pero ya va a ser algo completo, ¿no? Si no, programas sencillos, ya cuando estén en ese semestre va a decir, ay, por eso nos estábamos preocupando por esos programas tan sencillitos que hacíamos en programación y nos ahogábamos ahí. Y acá viene lo bueno. Entonces, aquí ahorita, como no estamos haciendo sistemas complejos, ¿sí? Únicamente vamos a hacer diagramas de clase. Ya cuando vean esa materia, entonces van a ocupar el UML para hacer todos los diagramas que se tienen que hacer antes de programar un sistema, ¿sí? Antes de hacer la programación. Así como el semestre pasado, que antes de hacer un programa teníamos que realizar el diagrama de flujo o pseudocódigo y posteriormente pasábamos a la codificación. Se supone que nos basamos en el algoritmo o en el diagrama para de ahí hacer el programa, ¿sí? Se supone, lo digo porque algunos hacían una cosa en el diagrama y otra cosa muy diferente en el programa, ¿sí? No respetaban lo que hicieron en el programa, en el diagrama, en el programa. Entonces, hacían cosas distintas, ¿no? Pero aquí cuando ya vean ingeniería de software, pues lo que yo plasmé en los diagramas que voy a hacer, así tengo que construir mi software, porque es el previo, el análisis, el diseño, y ya luego viene la parte de programación, de hacer el sistema, y el de programar, ¿sí? No es aventarse así nada más a programar, sino que lleva una serie de pasos ordenados. Entonces, el UML nos permite, mediante diagramas, plasmar de una forma detallada e inteligible la solución al problema planteado. Pero no solo eso, tenemos que organizar el proceso de diseño de tal forma que los analistas, clientes, desarrolladores, programadores y todas las personas que intervienen en el desarrollo de un sistema, comprendan y convengan con él, ¿sí? Cuando vean esa materia se van a dar cuenta que pues ya necesitan un equipo, ¿sí? Y que van a tener que trabajar en equipo y todos van a trabajar, ¿no? Como ahorita, a ti te toca la tarea, al rato, la segunda tarea nos toca a nosotros, y eso no es trabajar en equipo. Pero bueno, tienen su versión muy, muy distinta a la mía. Entonces, cuando ya ven esa materia, se van a dar cuenta que todos tienen que trabajar. Unos se van a encargar de ir al lugar y hacer las entrevistas con el cliente para ver qué es lo que quiere el cliente y hacer el análisis de los datos y hacerle un presupuesto al cliente antes de empezar a hacer el sistema de cuánto va a gastar, porque a lo mejor el cliente no tiene computadora o tiene una y está obsoleta y hay que
aumentarle memoria o el procesador, no sé. Entonces ya ustedes harán un análisis previo, ¿sí? A empezar a desarrollar el sistema. Porque ¿qué tal si desarrollan el sistema y le dicen, oiga, pero es que no tiene usted computadora, ¿y dónde se lo instalo? No, pues nunca me dijiste que tenía que comprar computadora. No, pues sí, tiene que comprar una con esas características y le cuesta 19,000 pesos. No, pues vete con tu sistema a otro lado, te van a decir, ¿no? Entonces, antes de eso, tenemos que hacer un análisis previo, ¿sí? Vamos a hacer un estudio que se llama estudio de factibilidad para ver si es factible. ¿Para quién? Pues para el cliente, que es el que va a utilizar el sistema, si es factible o no que le desarrollemos ese sistema o esa red que quiere que le pongamos. Entonces el cliente me va a decir, ¿sabes qué? Sí, sí tengo el presupuesto. Entonces nosotros le vamos a hacer un estudio de factibilidad donde le vamos a ver con qué cuenta, qué tiene que comprar y le tenemos que hacer una lista de lo que tiene que comprar y los precios que están en el mercado y si tiene que comprar computadora, qué características tiene que tener como mínimo y ahí le recomendamos alguna y le damos el precio de cuánto costaría. Si le vamos a instalar o a diseñar una red, pues de qué tipo va a ser la red, qué tipo de cableado vamos a ocupar, ¿sí? Fibra óptica, cable coaxial, ¿sí? En qué vamos a gastar, en los conectores, en las tarjetas de red, si no tienen tarjeta de red las máquinas, o sea, cómo vamos a conectar la red, ¿sí? Cómo vamos a diseñarla. Entonces le tenemos que hacer un presupuesto de lo que él se va a gastar. O si vamos a hacer un sitio web, ¿sí? Diseño de un sitio, porque el cliente se quiere dar a conocer a nivel nacional e internacional, ¿sí? Ahí en internet, en la gran red. Entonces, yo le tengo que hacer un presupuesto de cuánto cuesta alquilar el sitio, ¿no? El dominio que tiene que el que comprar para que yo le monte la página ahí o el sitio web, ¿sí? Entonces, la renta del dominio, en cuanto le sale, todos los gastos que va a implicar el que él ocupe esa aplicación que yo le voy a hacer. Entonces, a eso se llama estudio de factibilidad, que se hace antes de empezar cualquier cosa, cualquier sistema, para ver si es factible para el cliente, el que yo desarrolle eso que le voy a desarrollar, el sitio web, el sistema de información o la red que le voy a hacer, o lo que le vaya yo a hacer, la aplicación que yo le vaya a realizar, ¿sí? Ya una vez que estamos de acuerdo con el cliente y dice, sí, adelante, si quiero invertir, si estoy de acuerdo, entonces ahora sí, empezamos a hacer el análisis, a ver qué quiere el cliente, cómo lo quiere, y vamos a ir muchas veces nos topamos con clientes que pues no saben, no son del área de programación, obvio, no van a saber decirnos qué quieren, ¿sí? Y no vamos a ponernos ahí exigentes, oiga, pero es que usted explíqueme bien, ¿no? Porque el cliente a lo mejor es una persona pues que no sabe ni explicarnos qué quiere, me dice, yo quiero un sistema para mi empresa, que me controle la contabilidad. Sí, pero usted cómo lo hace, que no sé qué. Pues no sé, tú tienes que hacérmelo, yo lo quiero. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Pues ir al lugar, ir a la empresa, ver cómo hacen en un día, cómo trabajan sus empleados, los que van a ocupar el sistema, o la página, o el sitio, cómo lo hacen de manera manual, ¿sí? Y qué podemos mejorar con el sistema, ¿sí? Y ya hacemos entrevistas a las personas que van a ocupar el sistema, le aplicamos cuestionarios para sacar la mayor información posible para que el sistema esté acorde a las necesidades del cliente, no acorde a lo que yo creo, ¿sí? Porque ahí no es que yo pienso que así se va a hacer, no. Ahí es adaptarnos a lo que el cliente quiere, a las necesidades que el cliente tiene, ¿sí? No es que yo me imaginé cuando se lo entreguemos y me dice el cliente, oye, pero es que yo así no lo hago, yo así no llevo mi control, no, el sistema no está haciendo lo que yo quiero. Ah, pero es que yo me imaginé, no, ahí no te tienes que imaginar nada, ahí tienes que ir a ver cómo lo hace el cliente, cómo lo llevó a cabo, y hablar con él y decirle, mira, yo le puedo mejorar así, 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 ¿qué le parecería? Y que saquemos unos resultados y que imprima usted estadísticas y acá pues sí, sí me parece. Entonces tenemos que estar en contacto con el cliente, porque muchas veces el cliente no sabe exactamente qué es lo que quiere. Entonces yo tengo que hacer visitas al lugar donde se va a aplicar y entrevistarme con las personas y ver la documentación que ellos llevan, si llevan algún libro, algún registro,
a ver, préstemelo para ver cómo registran ustedes sus entradas, sus salidas, ¿sí? O si es un sistema de control escolar de una escuela. Es que en el TEC lo llevamos así. No. ¿Cómo lo llevan ustedes en la escuela? No, pues las calificaciones aquí son de 0 a 10. Los maestros evalúan cada determinado tiempo, ¿sí? Hay un solo maestro para todo el grupo, él da todas las materias. Entonces, tengo que amoldarme a lo que el cliente pide, ¿sí? No a lo que yo me imagine, ¿sí? Porque no es sistema para mí, es para mi cliente. Entonces ahí tenemos que ir, inclusive si es para una escuela, pues a ver cómo llevan en la escuela el control escolar. ¿Cada qué tiempo imprimen boletas? Pues nosotros imprimimos boletas cada 6 meses, llamamos a los padres de familia y el padre de familia nos tiene que firmar así. Entonces que el sistema emite una boleta y que la parte de abajo venga para que el papá firme y que saque una copia. Entonces ahí le vamos a ir adaptando el sistema a lo que el cliente quiere. Entonces intervienen un conjunto de personas. Unos son los que hacen las entrevistas, el análisis, el diseño de los diagramas, de cómo va a quedar, y otros, así se funciona en la empresa, en las empresas grandes, otros son los que programan en base a los diagramas que hizo el equipo de analistas, en base a los diagramas que ya les dejaron hecho, ¿sí? En base a eso van a hacer el programa y van a diseñar el sistema, la página, el sitio, ¿sí? Son los desarrolladores o los programadores, se encargan únicamente de programar. Ellos no saben hacer diagramas, no saben, se encargan de programación al 100%. Entonces, ellos programan en base a lo que hace el otro equipo, ¿sí? Entonces, ya ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener un equipo bien conformado, ¿sí? En las empresas así pasa. Más adelante vamos a pedir una visita virtual. Ahorita se están haciendo virtuales a Guadalajara, en el centro del software, para que ustedes vean cómo desarrollan software. Ahí hay varias empresas en Guadalajara, en ese lugar, que se dedican a desarrollar software, y cada empresa se dedica a un tipo de software diferente. Unos hacen software para médicos o software para los abogados, ¿sí? Para los juicios. Otros hacen software para videojuegos, y cada quien, otros hacen software contable y administrativo. Entonces, y cada quien se dedica a un área, a una rama específica, ¿no? Entonces, anteriormente pues íbamos a Guadalajara, pero ahorita pues se están haciendo de manera virtual. Bueno, entonces para eso me sirve el UML, el lenguaje unificado de modelado, para desarrollar los diagramas que voy a ocupar, pero en un sistema o en un software orientado a objetos. Ahorita, como no vamos a ver un software ¿sí? completo, vamos a hacer programas sencillos, o es lo que nos marca, programas sencillos, únicamente vamos a hacer diagramas de clases, ¿sí? Ya cuando vean ingeniería de software, ya van a ver todos los diagramas que se pueden hacer. El UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para formar los diagramas. Vamos a ver que es fácil diseñarlos, como lo hacíamos con los diagramas de flujo, ¿sí? Únicamente vamos poniendo los símbolos y los vamos arrastrando, y vamos armando nuestro diagrama de clases. O sea, no va a estar difícil. Bloques de construcción del lenguaje UML. Tiene elementos estructurales, comportamiento, agrupación, anotación. Relaciones entre los elementos, dependencias, lo que vamos a ver, asociación, generalización y realización. Los diagramas que podemos hacer, diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de objetos y diagramas de clases, ¿sí? Son los diagramas que vamos a hacer con el UML. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Ok. ¿Qué es un diagrama de clase? Un diagrama de clase representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema y las relaciones que existen entre ellas. Los diagramas de clase, por definición, son estáticos, esto es, representan qué partes interactúan entre sí. Vamos a decir qué clases vamos a ocupar. Por ejemplo, si es un sistema de control escolar, ¿qué clases vamos a utilizar? Pues la clase maestro, que va a tener sus atributos, su número de tarjeta, su nombre, el departamento al que está adscrito. La clase alumno, que va a tener su número de control, nombre, semestre, especialidad, ¿sí? La clase materia, porque la materia tiene atributos, tiene una clave, tiene un nombre,
tiene créditos, tiene los días que se imparte y el horario, ¿sí? ¿Y qué operaciones voy a hacer con ella? Pues voy a agregarle alumnos, darle de baja alumnos, ¿sí? Es lo que voy a hacer con la clase materias, ¿sí? Okay. ¿Para qué usamos los diagramas de clase? Para realizar la extracción de un dominio, formalizar el análisis de conceptos, definir una solución de diseño y construir componentes de software. Para eso ocupamos los diagramas de clase. ¿Cuáles son los elementos de un diagrama de clase? Pues son las clases, o sea, las clases van a estar conformadas por, ya vimos que una clase se va a dividir en 3 partes, o el rectángulo se divide en 3 partes, donde van los atributos, los métodos, ¿sí? Los objetos, las relaciones que va a haber entre las clases, puede ser herencia, composición, agregación, asociación o uso. Los elementos de un diagrama de clases. Las clases describen un conjunto de objetos con propiedades y comportamientos comunes. Y ya vimos que el conjunto de objetos que comparten comportamientos comunes forman una clase o los clasificamos. Dentro de una estructura de clase se definen tanto atributos como métodos. Los atributos son las variables que ya declaramos el semestre pasado. Esos son los atributos donde vamos a poner el nombre del atributo y de qué tipo va a ser, ¿no? Y los métodos que ya vimos, ¿sí? Aquí vemos cómo se representa una clase en el lenguaje UML. En la parte de arriba va el nombre de la clase, en medio los atributos y en la parte inferior van las operaciones o métodos, ¿sí? Okay. Operaciones o métodos. Ahí tenemos pues un ejemplo de una clase que es cuenta, el atributo es balance, que es de tipo entero, y los métodos van a ser depositar a la cuenta, girar o hacer el balance, ¿sí? La clase alumno, por ejemplo, los atributos número de control, nombre, semestre, los métodos o las operaciones serían asignarle materias, darlo de alta, darlo de baja, ¿eh? Inscribirlo, reinscribirlo. Los atributos es un componente de información que el objeto, conoce de sí mismo. Los elementos de un atributo son la visibilidad. Hasta ahorita, todas las variables que yo declaraba eran públicas. Yo no le ponía al public, porque si no se lo pongo, quiere decir que es público el acceso a esa variable o a ese atributo. De ahí el nombre que le dábamos a las variables, el tipo de dato, que son los tipos de datos básicos que ya vimos, enteros, flotantes, doble, char, ¿sí? Y también a la hora que definíamos variables, acuérdense que las podíamos inicializar o ponerles un valor, ¿sí? Ahora, vamos a ver en este semestre que va a haber atributos públicos, que somos los que hemos estado manejando hasta ahorita, atributos privados o protegidos. Públicos indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la clase, o sea, que puede acceder a él cualquiera, desde otra clase o desde una clase heredada. El privado indica que el atributo solo será accesible dentro de la clase. Solo sus métodos lo pueden accesar, ¿sí? Únicamente los métodos que están dentro de esa clase, ¿sí? Si yo quiero accederlo desde una clase derivada, ¿sí? Llamemos herencia, no puedo. El protegido indica que el atributo no será accesible desde fuera de las clases, pero sí podrá ser accesado por los métodos de la clase, además de las subclases, o sea, de las clases heredadas, ¿sí? Esas sí pueden acceder a él, ¿sí? Cuando hacemos la herencia. Y las operaciones o los métodos, que también se llaman métodos u operaciones, lo que ya vimos el semestre pasado, que tienen un nombre de un método, le ponemos los argumentos, que son los parámetros que van a ir dentro del paréntesis,
el tipo de dato que me va a regresar, ¿sí? Decíamos public in en nombre del método y entre paréntesis los parámetros. Si me retornaba un valor, le poníamos la palabra reservada return, ¿sí? Y la visibilidad, que va a ser el tipo de acceso, público, privado o protegido, igual que los atributos, los métodos también pueden ser públicos, privados o protegidos. Hasta ahorita, el semestre pasado, todo era público, tanto métodos como atributos. O sea, público que cualquiera puede acceder a él, pero como ya ahorita vamos a empezar a ver herencia, pues ya vamos a empezar a definir de otro tipo. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Ya no sé si ya vieron el comunicado que hay en el Facebook del tecnológico, donde, bueno, a nosotros también nos mandaron anoche, donde dice que vamos a tener clases con la finalidad de que no existan tantos alumnos en la institución, porque el lunes íbamos a regresar todos los grupos de todas las carreras, entonces sí iba a estar medio complicado. Se estableció una estrategia para que vayamos así en diferentes días y no nos juntemos o nos juntemos lo menos posible. Entonces, a sistemas le va a tocar ir al tecnológico martes, miércoles y jueves. Son los días que vamos a tener clases presenciales. No sé si ya vieron el comunicado en el Face. Sí, profesor. Profesora, ya lo vimos. Ok, entonces el día lunes vamos a tener clases todavía virtuales, ¿sí? El lunes vamos a continuar con algo de teoría y vamos a instalar ya el software que vamos a ocupar. Y en el tecnológico ya lo instalé, ya fui, ¿cuándo fue que no tuvimos clases? El miércoles, ¿no? El miércoles fui, me puse de acuerdo con los chicos de servicio y ya los dejé ahí instalando, les llevé lo que quería yo que me instalaran en los dos laboratorios, entonces ya los dejé instalando, tanto el UML, el BOUML como el JCreator, para que ya todas las máquinas estén listas para el día que vayamos. Entonces, pero el lunes sí quiero instalarlo con ustedes aquí de manera virtual, para que ya quede instalado en sus máquinas también y configurado, ¿sale? Entonces, el lunes nos veríamos. Tenemos una tarea pendiente por ahí para el día domingo, que es un resumen que vamos a realizar, ¿sí? Los que falten de contestar la evaluación diagnóstica, me faltan 3. Por favor, contéstenla. El resumen, ok, aquí está, lo tenemos para entregar el día domingo 13 de febrero. Por favor, contéstenlo también ahí, hagan el resumen. Tenemos equipos ya tienen los equipos definidos. Entonces, no sé si existe alguna otra pregunta, duda, comentario. De mi parte Pero, no, profesor. profesora, nada. Ok, si no hay dudas, entonces nos estamos viendo el día lunes nuevamente, nos conectamos de manera virtual. Ok, Sí, profesora. Gracias, Hasta el profe. lunes. buen fin de Hasta luego, semana. profe. Igualmente.